Yo soy Sansón, el hombre del que tanto has oído hablar, el guerrero cuya fuerza hacía temblar a los filisteos, pero también el hombre que perdió todo por no saber dominarse a sí mismo. Quiero que me escuches, porque mi historia no es solo un relato antiguo escrito en pergaminos, es la confesión de un hombre que tuvo en sus manos el don más grande y lo malgastó persiguiendo sus propios deseos. Desde antes de nacer, yo ya estaba destinado a ser diferente. Mi madre era estéril, y un ángel del Señor se le apareció diciéndole que tendría un hijo que sería nazareo, consagrado a Dios desde el vientre. Eso significaba que nunca debía cortarme el cabello, ni beber vino, ni contaminarme, porque mi vida estaría apartada para cumplir un propósito: liberar a Israel de la opresión de los filisteos. Crecí sabiendo que Dios me había elegido y desde joven su espíritu me llenó de una fuerza que nadie podía explicar. Una fuerza que no provenía de mis músculos, sino de lo alto. Con mis propias manos podía desgarrar a un león, derribar portones gigantes y vencer a ejércitos enteros. Era invencible ante los hombres, pero débil ante mis pasiones. Y esa fue la grieta que me quebró. Porque aunque Dios me dio poder para enfrentar a mis enemigos, nunca dejó de respetar mi libertad para elegir. Y yo elegí mal demasiadas veces. Lo reconozco. Recuerdo la primera vez que vi a una mujer filistea, en Timnath. Me encapriché con ella y pedí a mis padres que la tomaran por esposa. Ellos me advirtieron. Me dijeron, ¿acaso no hay mujeres entre tu pueblo? Pero yo insistí, porque me dejaba arrastrar por lo que mis ojos deseaban y no por lo que mi espíritu discernía. Esa elección me llevó a conflictos, a bodas que terminaron en sangre, a enemistades que crecieron como fuego. Y aún así, Dios me usaba. Porque incluso en medio de mis errores, Él tenía un plan, pero yo no lo veía. Yo solo escuchaba el clamor de mi carne, no la voz de mi destino. Y mientras más fuerte me creía, más ciego estaba, porque nunca entendí que la verdadera batalla no estaba en los campos de guerra, sino dentro de mí, en mi capacidad de obedecer o desobedecer, de honrar o traicionar el propósito que me había sido dado. Muchos me admiraban por mi fuerza, pero pocos sabían cuánto me desgastaba por dentro. Vivía entre dos mundos, el del elegido de Dios y el del hombre común que se dejaba llevar por la atracción de las mujeres y el orgullo de su poder, y esa mezcla me hizo imprudente. Por eso quiero que comprendas algo. No importa cuán grande sea el don que tengas, si no aprendes a someter tu corazón a Dios, ese don puede convertirse en tu ruina. Porque la fuerza sin disciplina es solo un arma peligrosa que tarde o temprano se vuelve contra ti mismo. Y eso lo aprendí del modo más doloroso. Porque mientras yo podía vencer a 1000 filisteos con la quijada de un asno, era incapaz de vencer mis propios deseos. Y esa batalla perdida dentro de mí abrió la puerta para que un día perdiera todo, incluso lo que más amaba. Hoy te hablo no como el héroe que cantaban en las plazas, sino como el hombre que lloró en la oscuridad de un molino, esclavizado, ciego y humillado, porque no supe guardar lo que me hacía fuerte, mi consagración a Dios. Pero antes de llegar a ese punto, quiero que camines conmigo desde el inicio. Quiero que escuches con mis labios lo que nadie cuenta. Quiero que veas cómo un hombre elegido, bendecido y lleno de poder puede caer en la trampa más simple, la del corazón indomado. Porque así como yo nací con una promesa, tú también cargas con un propósito. Y si no aprendes de mi historia, quizás termines igual que yo, fuerte por fuera, pero quebrado por dentro. Acompáñame y sabrás cómo la fuerza más grande puede perderse en un instante, cuando no se aprende a obedecer al Dios que la dio. La historia de mi caída comenzó con una mujer llamada Dalila. Muchos la recuerdan como la causa de mi desgracia, pero quiero que entiendas algo. La verdadera causa estaba dentro de mí, porque fui yo quien abrió la puerta al engaño. Fui yo quien me dejé seducir aún sabiendo el riesgo. Cuando la vi por primera vez me sentí atrapado. No era la primera mujer filistea en mi vida, pero sí la que más profundamente logró tocar mi corazón, o al menos eso creía. Dalila tenía una belleza que me desarmaba. Sus palabras eran dulces como miel y sus ojos escondían un misterio que me atraía más de lo que podía resistir. Y mientras yo me convencía de que era amor, mis enemigos se convencían de que era la oportunidad perfecta para destruirme,
porque sabían que mi fuerza no podía vencerse con espadas ni lanzas, pero mi corazón sí podía ser vencido con caricias y promesas. Los príncipes filisteos se acercaron a Dalila en secreto y le ofrecieron una recompensa enorme si lograba descubrir el secreto de mi fuerza. Y ella aceptó, pero yo no lo supe al inicio. Yo solo veía a una mujer que me amaba, o eso pensaba. Y así comenzó el juego de las preguntas. Dalila me decía con voz tierna, «Dime, Sansón, ¿de dónde proviene tu fuerza tan grande? ¿Cómo podría alguien dominarte?» Yo reía y le respondía con mentiras. Primero le dije que si me ataban con 7 cuerdas frescas perdería mi fuerza. Y ella esperó hasta que dormí y cuando desperté me encontré rodeado de enemigos, pero me levanté y rompí las cuerdas como si fueran hilos secos. Y vencí a quienes intentaron atraparme. Y ella lloró fingiendo que la había engañado, diciendo, «¿Cómo puedes decir que me amas si no confías en mí?» Y yo, necio, volví a caer en su juego. Una segunda vez le dije que si me ataban con cuerdas nuevas perdería la fuerza. Y lo intentaron, y volvió a fallar. Luego le dije que si tejía las 7 guedejas de mi cabello en un telar, perdería la fuerza. Y una vez más me despertó rodeado de enemigos, y una vez más los derroté. Pero Dalila no se rindió. Día tras día me presionaba, me reprochaba, me decía que mi amor era falso porque no le revelaba la verdad. Y yo, cansado, debilitado, rendido más en el alma que en el cuerpo, terminé por abrir mi corazón y decirle lo que jamás debí pronunciar. Le conté que mi fuerza no estaba en mis músculos, sino en mi consagración, en mi voto nazareo, en el cabello que nunca había sido cortado desde mi nacimiento. Le dije que si me rapaban la cabeza perdería la fuerza porque me apartaría de Dios. Y cuando esas palabras salieron de mi boca, algo dentro de mí se estremeció, como si supiera que estaba entregando mi vida en manos equivocadas. Esa noche Dalila me arrulló hasta dormir en sus rodillas, acarició mi rostro con ternura, y mientras yo soñaba en paz, mandó llamar a un hombre que cortó mis cabellos. Los mechones cayeron al suelo y con ellos cayó mi voto, cayó mi fuerza, cayó la señal de que yo estaba apartado para Dios. Y cuando desperté escuché el grito de siempre, «Sansón, los filisteos sobre ti». Me levanté como otras veces creyendo que bastaba con sacudir mis brazos para acabar con ellos, pero ya no era el mismo. La fuerza me había abandonado. Y lo más triste, yo no lo sabía, porque cuando uno pierde la presencia de Dios poco a poco, llega un momento en que ni siquiera nota que se ha ido hasta que es demasiado tarde. Ese fue el inicio de mi mayor humillación. Me apresaron como un animal, me ataron con bronce, me sacaron los ojos y me llevaron a Gaza donde pasé de ser el hombre más temido a ser un ciego que daba vueltas en un molino, como una bestia de carga. Todos reían de mí, decían, ¿no es este el que derrotaba ejércitos? ¿No es este el que arrancó portones de ciudades? Y ahora estaba ahí, ciego, humillado, débil, convertido en un espectáculo de burla. Y cada día recordaba mi necedad. Cada día escuchaba en mi mente la voz de Dalila y mis propias palabras confesando el secreto que jamás debí revelar. Mi corazón se rompía al pensar que había cambiado la gloria de Dios por los brazos de una mujer que nunca me amó, sino que me vendió por monedas. Pero en medio de esa oscuridad aprendí la lección más grande de mi vida, que la verdadera fuerza nunca estuvo en mí, sino en aquel que me la dio, y que aunque yo había fallado, Él todavía podía mirarme con misericordia, porque incluso en mi ruina, aún había un propósito que cumplir. Allí en Gaza, ciego y humillado, comencé a descubrir quién era realmente, porque cuando me quitaron los ojos, también me quitaron los espejismos que me habían acompañado toda la vida. Ya no podía distraerme con la belleza de las mujeres filisteas, ya no podía presumir mi fuerza delante de los enemigos, ya no podía correr tras mis propios deseos. Lo único que me quedaba era girar como una bestia alrededor de un molino, escuchando las burlas de quienes antes temblaban al oír mi nombre. Cada día sentía la vergüenza de haber sido escogido por Dios y haber desperdiciado ese privilegio por mi terquedad. Y cada día golpeaba mi corazón contra el muro de mi culpa. Pero con el paso de los meses, algo comenzó a suceder. Algo que nadie notaba al principio. Mi cabello empezó a crecer, y con cada hebra que caía sobre mis hombros, parecía que también crecía en mí la esperanza.
Comprendí que aunque había fallado, mi Dios no me había desechado por completo, que la misericordia aún podía alcanzarme incluso en mi ruina. Los filisteos celebraban mis derrotas como un trofeo. Me exhibían en fiestas, me obligaban a actuar como un payaso delante de multitudes ebrias que se reían de mí, y cada vez que escuchaba su risa, algo dentro de mi alma ardía. No era solo dolor, era una mezcla de vergüenza y fuego, como si Dios estuviera recordándome que aún quedaba una última misión que cumplir. Pero esa misión no vendría por mis fuerzas, sino por su voluntad, porque ahora lo entendía. Siempre había creído que era fuerte por mis músculos, por mis hazañas, por los portones que había arrancado, o los 1000 filisteos que había vencido con una quijada. Pero allí en la oscuridad descubrí que sin él no era nada, que mi fuerza había sido un préstamo divino para cumplir un propósito que yo mismo había desviado. Y esa revelación me quebrantó más que la pérdida de mis ojos. Recuerdo una de esas fiestas en particular. Era enorme. El templo de Dagón estaba repleto. Los príncipes filisteos, los gobernadores, las mujeres y los hombres que siempre habían odiado a Israel, todos reunidos para adorar a su Dios falso y para burlarse de mí. Gritaban, «Tráiganlo, que salga Sansón para que nos divierta». Y me sacaron de la prisión. Un esclavo ciego llevado de la mano por un niño. El mismo hombre que había sido el terror de los filisteos, reducido a un espectáculo. Y mientras la multitud reía, yo elevé una oración silenciosa que fue la más sincera de toda mi vida. No pedí recuperar mis ojos, no pedí libertad, no pedí venganza por Dalila. Pedí algo mucho más profundo. Pedí a Dios que me devolviera su presencia aunque fuera por última vez, que me diera la fuerza necesaria para cumplir su propósito final, y que esa fuerza no fuera para engrandecerme a mí, sino para demostrar que Él es el único Dios verdadero. Apoyé mis manos en las columnas del templo. Sentí bajo mis dedos la piedra fría y pesada que sostenía aquel lugar. Escuchaba los cánticos a Dagón, los aplausos, los insultos hacia mí, y en medio de ese ruido mi corazón se conectó con el cielo. Mi voz tembló cuando dije, «Señor, acuérdate de mí, te lo ruego, fortaléceme solo esta vez, para que tu nombre sea honrado». Y en ese instante algo recorrió mi cuerpo. No era como antes cuando mi fuerza surgía de la furia o del orgullo. Esta vez era diferente. Era un poder que me atravesaba de pies a cabeza, una corriente de fuego que venía de lo alto. Era como si Dios mismo me envolviera, y entendí que había llegado el momento de redención, no para recuperar mi vida, sino para entregarla de una vez por todas. Y allí, ciego pero consciente, humillado pero en paz, supe que estaba a punto de escribir el último capítulo de mi historia. Con mis manos apoyadas sobre aquellas columnas, sentí que todo el peso de mi vida estaba a punto de caer conmigo. Escuchaba a la multitud reír y celebrar a Dagón, creyendo que su Dios falso había vencido al Dios de Israel. Pero dentro de mí ardía una certeza que no necesitaba de mis ojos para verla. Sabía que el Señor me había escuchado. Sabía que su poder estaba recorriendo mis huesos una última vez. Cerré mis manos con fuerza contra la piedra áspera y respiré profundamente, como si cada aliento fuera mi despedida. Y grité en silencio dentro de mi alma, «Que caiga este templo, que caiga la burla, que caiga la mentira», y empujé con toda mi fuerza, con toda mi alma, con todo lo que quedaba de mí. Y en ese instante sentí el crujir de las piedras. Escuché cómo los muros que habían sostenido la arrogancia de los filisteos comenzaban a temblar. La multitud pasó de la burla al pánico. Gritos de terror se mezclaban con los cantos interrumpidos, y yo supe que el Señor me estaba dando la victoria. No para mí, sino para mostrar que Él sigue siendo el único Dios vivo, incluso cuando su siervo había fallado tantas veces. El estruendo fue como un trueno interminable. La tierra vibró bajo mis pies, el polvo llenó mis pulmones, y mientras las columnas se desplomaban, sentí que mi vida también se derrumbaba. Pero en ese derrumbe había paz, porque sabía que no estaba muriendo como esclavo, sino cumpliendo finalmente la misión
para la cual había nacido. La oscuridad se cerró sobre mí, y no sé cuánto tiempo pasó hasta que todo terminó. Lo único que sé es que aquel día murieron más filisteos de los que jamás derroté en vida, y yo entregué mi alma a Dios, no con las manos manchadas de orgullo, sino con el corazón quebrantado y humilde, confiando en que Él podía tomar incluso mi final para transformarlo en victoria. Hoy, mientras te hablo desde el recuerdo de mi historia, quiero que comprendas algo. Mi fuerza no estaba en mis brazos, ni en mi cabello, ni siquiera en mis victorias pasadas. Mi fuerza estuvo siempre en el Dios que me llamó desde antes de nacer. Y cuando me aparté de Él quedé vacío, pero cuando lo busqué en mi miseria, me devolvió su presencia, aunque fuera por última vez. Tal vez tú también te has sentido derrotado, atrapado, traicionado por tus decisiones o ciego por los errores del pasado. Pero escucha mi voz. No importa cuán bajo hayas caído, si clamas al Señor desde el fondo de tu ruina, Él puede levantar tu vida y darle propósito aún en el último momento. Yo soy Sansón, el hombre que perdió su fuerza, que amó mal y que fue burlado por sus enemigos. Pero también soy el hombre que aprendió que incluso la caída más amarga puede convertirse en redención cuando uno se entrega a Dios. Mi historia no es la de un héroe perfecto, es la de un hombre falible al que la misericordia alcanzó. Y si hay algo que quiero que recuerdes de mí, no es mi fuerza, ni mi caída, sino la verdad de que el Dios de Israel nunca abandona a los que claman a Él, aunque sea con su último suspiro. Y esa es mi confesión. Ese es mi legado, que el poder no está en lo que somos, sino en lo que Él puede hacer incluso con nuestra debilidad.